Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Gracias al Señor una vez más en esta mañana con ustedes, con el privilegio siempre de poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad estamos ya en el libro de Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2. Bien, vamos a aperturar nuestro devocional. Yo sin antes quiero hacer una pequeña aclaración para poder entender en el espacio de desarrollo del contexto del devocional el mensaje principal. Titula Cristo nuestro abogado. Jesucristo nuestro abogado. Esto es algo que se ha un poco malinterpretado en los tiempos y se ha ido degenerando la verdadera identidad de la palabra o el mensaje por el cual fue escrito. Ciertamente, cuando a usted le dice Jesucristo es su abogado, para interceder, para defenderlo ante el tribunal, en el tribunal está el gran juez, que es Dios. Entonces, pareciéramos entender de que Jesucristo o Jesús, porque dio su vida por nosotros, discute o pelea con Dios y nos defiende y nos justifica del pecado que hemos cometido. Esto no es verdad, esto no es cierto. Esto entendemos en los tiempos actuales con respecto al concepto de abogado. Usted va a un abogado para defenderse de un juicio y el abogado va a buscar las formas y las maneras de poder defenderlo a costa de lo que sea, documentos falsos, testimonios falsos, y en fin, toda argucia que los abogados hacen en los tiempos actuales con fin de que pueda defenderlo a usted. Ese es el concepto de abogado en la actualidad. Hoy, o perdón, antes, en los tiempos antiguos, la palabra abogado define un contexto de concepto diferente porque hace ver de que el abogado es una persona inmácula de testimonio, intachable, que voluntariamente decide defenderlo a usted por alguna razón, por estima, por aprecio, pero esta persona es una persona justa, intachable. Por lo tanto, no va a mentir ni hacer las argucias que he explicado al inicio del concepto de abogado que tenemos en la actualidad. Eso no va a suceder. Por lo tanto, bien, bajo ese concepto vamos a entrar al tema de Cristo nuestro abogado. Dice la palabra del Señor, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí yo quiero un poco detenerme y voy a la segunda parte para entender el tema y el mensaje. Miren, nosotros, dice aquí, esto, abogado tenemos, ¿no? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. O como que dijera de repente, peca deliberadamente porque Jesucristo es tu abogado. Entonces tenemos libertad para poder pecar. Esto no es así. Ahora explico bien el tema. Hemos dicho que aquí Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Señor. Vean, imaginemos un poco, para poder entender bien este tema, un juicio donde usted es el acusado, el diablo es el acusador, Dios es el juez y Jesucristo nuestro abogado. Bien, y esto lo hemos explicado los que tuvieron discipulado número 1 conmigo. Miren, estamos nosotros en un tribunal por los pecados que hemos cometido. Jesucristo, Jesús es nuestro defensor. ¿Qué hace Jesucristo nuestro defensor? El diablo acusa, dice,
fulano de tal es tal, hizo tal cosa, y esto y lo otro y aquello, y acá tengo todo un listado de argumentos de todas las cosas que este personaje, este señor o esta señora ha realizado. Aquí entrego, y él es culpable de todos sus delitos, porque la ley que usted, señor juez, Dios, puso, el que pecare tendrá sentencia de muerte. Y el diablo reclama eso. Jesucristo ve todos los argumentos que usted y yo hemos pecado, toda una lista de pecados, y dice Jesucristo, sí, todos estos argumentos son verdaderos, perdón. Todo esto es cierto, aún hay más que pudiéramos añadir a este file de acusaciones. Aún hay más, señor juez, le dice Jesucristo. Y ciertamente este fulano, mengano, usted y yo, somos culpables de nuestros delitos, y sí, merecemos la condena, merecemos ser destituidos del reino de Dios. Eso dice Jesucristo. Jesús no va a mentir por usted y por mí. Por lo tanto, dice la palabra o las escrituras en Ezequiel, Zacarías, habla de que en el gran tribunal Jesús dice eso, él es culpable ciertamente. Pero acá hay algo, dice Jesucristo, nuestro abogado, se acerca donde el Padre, que es el juez, se le dice, papá, mire usted, yo he muerto y he padecido por cada culpa que ellos tienen, por cada acusación que estos señores, que este señor o esta señora, este hermano, este fulano o mengano tiene, son ciertas, pero yo he muerto y he pagado por ellos. El diablo se pone ansioso, se pone eufórico y dice, pero condena. Y Dios dice, no. Aquí hay algo que ha absuelto a este señor, que ciertamente es culpable, pero han expiado sus pecados. Por eso dice en el 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por el mundo entero. Jesús le dice, yo he muerto por ellos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Anula, y eso está en las Escrituras, toda sentencia de muerte que estaba en contra de nosotros. Eso dice el libro de Efesios, y cancela nuestra deuda, nuestra acusación, y limpia nuestro expediente. Y finalmente le dice a Jesucristo, mire, usted ha muerto, hijo mío, por ellos, ha dado su vida, yo te pido que los cuides, y este fulano, y este mengano, este hermano, esta hermana, no vuelva a pecar. Ahí está la influencia, el papel y el rol y o función del Espíritu Santo, que nos contrista cada vez que usted decide pecar. Y a esto habla Pablo, no aquellos que pecan deliberadamente, sino que por alguna circunstancia caen en pecado. Habla a la iglesia. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado por algún descuido, abogado tenemos para con Jesucristo nuestro Señor. Ese es el enfoque. Entonces, finalmente, no es que nosotros tengamos un abogado a disposición nuestra para poder deliberadamente pecar. No, amada iglesia. Hay que tener conciencia de las acciones que usted y yo tomamos cada día y que nos hacen tropiezo de pecado. Hay que salir de ese entorno, hay que tener siempre nuestra relación con Dios, con el Padre, con Jesucristo y el Espíritu Santo activo en nosotros, ferviente en nosotros, para que el Espíritu Santo nos ayude a no pecar, a no caer en pecado. Ahora, uno puede pecar una cosa, arrepentirse y no vuelve a hacerlo, puede pecar otra cosa. Entonces, por ahí está el tema, no que uno quiera pecar deliberadamente. Abogado tenemos si eso fuera así, dice la palabra del Señor. Entonces, eso queda claro, que el contexto es de que Jesucristo pagó por amor nuestros pecados, que estábamos condenados usted y yo. Bien, más adelante dice, un mandamiento nuevo. Hermanos, os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento es ya más antiguo, que habéis oído desde el principio, que este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahí hace una serie de reflexiones. Dice, el que anda en luz, hace tres tipos de enfoques, el apóstol Juan. El que dice que está en la luz, en el 2:9, y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que aborrece a su hermano y dice estar en luz, todavía permanece en tinieblas.
ahí hay una indicación, un indicador, un foco que se enciende. Usted todavía está en tinieblas, si está aborreciendo a su hermano. Dos, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El hermano, el creyente que es pulcro, que se esmera, que está en comunión con el Espíritu Santo, ese no va a aborrecer a su hermano. A ese tipo de creyente aspiramos a ser usted y yo. Tres, pero el que aborrece a su hermano y está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Está hablando el creyente que ya se ha perdido, ya ha abandonado las cosas del Señor y está perdido y no sabe a dónde va. Tres tipos de creyentes: el que todavía lucha con la discordia, con la disensión, con la contienda, con la amargura, y tiene celos y envidia de su hermano, este todavía no está en luz. Dos, aquel que sí, ese sí, es el creyente que todos debemos aspirar. Y tres, aquel que no anda en la luz y simplemente ya las tinieblas han enceguecido su mente y su corazón. Luego dice: escribo a los creyentes, está hablando, aquellos que, amada iglesia, tenemos conciencia del pecado y luchamos a veces con las cosas del mundo, y esas cosas del mundo a veces nos hacen tropezar. Está hablando a aquellos que ya tienen disensión con el pecado, aborrecen el pecado, pero hay una lucha siempre con nuestra carnalidad, con nuestro interior y con el mundo exterior. Eso habla, y eso es una lucha constante de usted y de mí, porque estamos en el mundo y luchamos con todas las influencias que éste nos ofrece, que generalmente es en contra de la palabra del Señor. A ellos escribéis, a los hijos, a los padres y a los jóvenes y a los ancianos. Finalmente dice a ellos que están luchando, aquel creyente que todavía está con las cosas del mundo. Acá hace una aclaración para podernos desligar de aquellas cosas del mundo. Dice aquí: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo. Uno, dos, ni las cosas que están en el mundo. Y esto hay todo un tema de poder aperturar, inclusive para una predicación, de las cosas que amamos y las cosas que están en el mundo. Dice el apóstol Juan: no amen ni quieran esas cosas. ¿Cuántos de nosotros deseamos cosas del mundo? Amamos las cosas, no nos desprendemos del mundo. La Biblia dice que ciertamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice acá más adelante: si alguno ama el mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Si alguno ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y no estoy hablando de discotecas, de cigarros, de borracheras, ni de drogas, ni de lujuria, ni del tema sexual. Las cosas que sí incluyen esto, pero la palabra amplía de todas las cosas del mundo. Más abajo hace la aclaración: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí hay que entender algo para poder posicionarnos y aborrecer las cosas del mundo. Que ciertamente algunas son necesarias, como el dinero, como nuestra casa, nuestra propiedad, para poder tener una vida, una tranquila vida, de no arriendo de repente. Hay cosas que sí es necesario, pero usted no puede amar esas cosas. ¿Por qué? Porque nada de estas cosas nos vamos a llevar, porque nada de eso agrada al Señor. Nuestra principal razón de existencia es primeramente adorar a nuestro Padre. Eso dice la Biblia: nacimos para adorar a nuestro Señor. Y tres, ¿cuál es el encargo de nosotros sobre este mundo? ¿Cuál es la razón de existencia de nosotros en este mundo? Es la predicación de la palabra, recoger al mendigo, recoger al huérfano, a la viuda, a aquel que está perdido, alcanzar cada día un alma más para nuestro Señor Jesucristo. La predicación, el evangelismo, la pasión que usted tiene que tener por el perdido, así como lo tuvo Jesucristo. Si estas cosas no están en su corazón y está más el deseo de su comodidad, de terreno, de tener más, de los títulos, ciertamente pueden ser necesarios, pero no que usted pueda amar eso. Usted tiene que amar al pecador, usted tiene que amar al perdido y buscar que éste sea salvo. Esa es la voluntad del Señor. Dice más adelante: y el mundo pasa y sus deseos, porque todas las cosas del mundo y sus deseos pasan, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Por qué?
porque los deseos de la carne, los deseos del mundo, la inclinación que usted tiene apego a las cosas del mundo, esas cosas pueden hacernos olvidar de las cosas del Señor, y cuando nosotros partamos, vamos a partir o hacia su presencia o hacia el infierno. Por eso dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos iremos con el Señor. Ahí está nuestra morada verdadera. Ahí está nuestro hábitat. Ahí está nuestra patria, dice la palabra, nuestra patria celestial que por heredad nos corresponde. Esa es nuestra tierra. Ese es nuestro lugar donde nosotros aspiremos. Las cosas que están alrededor nuestras son pasajeras y no tendremos nada de esas cosas, dice la palabra del Señor. Luego más adelante dice el anticristo. Voy a correr un poco. Hijitos míos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero en esto conocemos que es el último tiempo. Usted y yo sabemos que vivimos los últimos tiempos. Hoy más que nunca sabemos que la venida del Señor está pronta y cerca. Salieron de nosotros, dice, y no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos somos de nosotros. Está hablando que el anticristo probablemente, o los anticristos que salgan del entorno de aquellos que han conocido la palabra y luego aborrecen la palabra. Porque, oiga, recuerde bien, el diablo, Satanás, conoce la Biblia a perfección, aún de repente, mejor que usted y que yo. Dice aquí, pero dice, vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Usted y yo tenemos la unción del Espíritu Santo y conocemos todas estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir, a tener entendimiento de las cosas que suceden alrededor nuestro. Por eso dice, pero ¿quién es el mentiroso? Da una salida, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Hay un indicador para identificar al anticristo. Es un mentiroso que niega a Jesús, que es el Cristo, y que niega al Padre y al Hijo. Pero dice, escribo todas estas cosas para que no sean engañados. Pero nuevamente resalta, es la unción del Espíritu Santo que vosotros recibisteis y Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según nos ha enseñado, permaneced en Él. Es el Espíritu Santo. Entonces, pero ¿cómo tenemos el Espíritu Santo? Usted lo ha recibido ciertamente, eso dice la palabra, el día que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pero es una relación continua con el Espíritu Santo, nos va a hacer discernir entre lo bueno, lo malo, nos va a hacer discernir que esto viene de Satanás, esto es un engaño del diablo, viene el anticristo, y en los tiempos difíciles, cuando sea manifestado radicalmente y confrontativamente el anticristo sobre este mundo, los creyentes tendremos discernimiento de aquello y no nos dejaremos engañar. Pero ese discernimiento es el Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo se le añora, se le desea, se le busca en intimidad con oración. Si usted tiene el Espíritu Santo, pero puede el Espíritu Santo estar contristado, dormido en usted. Usted tiene que activarlo. ¿Cómo se activa? En el ayuno, en la oración, sobre todo en la oración de todo el tiempo de estar con el Espíritu Santo. Entonces usted activa el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le habla con discernimiento. Bien, amada iglesia, espero que hayan podido entender la palabra que nos da enseñanza sobre Cristo es el abogado. Entendemos la razón profunda de cómo se desarrolla esto. El nuevo mandamiento de no amar a las cosas del mundo ni las que están en el mundo porque son pasajeras y estas cosas nos pueden apartar del Señor. Como discernimos el asunto y el tema del anticristo es a través del Espíritu Santo, que tiene que estar vivo en fuego dentro de nosotros. Bien, que el Señor les bendiga.